¿Y si ya te estuvieras actualizando todos los días, pero sin darte cuenta? Todos los TikToks que ves, todas las series que maratoneas en Netflix, cada video que ves dentro de cualquier plataforma, mapea o figura todo lo que tú crees, cómo reaccionas y cómo ves el mundo. Hoy en día ya no se trata de preguntarnos si te estás actualizando o cómo actualizarte. Hay que cambiar las preguntas. Creo que la pregunta más interesante es, ¿quién está escribiendo ese guión mental, esas historias que nos hacemos? Esa parte está bonita. ¿O son las redes sociales? ¿Es tu contexto? ¿Es tu familia? ¿Son tus amigos? ¿O eres tú? Porque al final del día, lo que más te repites es lo que te transforma. Entonces, bienvenidos a Cerebro en Movimiento. Hoy no te vamos a decir que actualices tu cerebro como si fuera tu celular. Sino que ya lo estás haciendo todos los días, en cada instante, en cada momento, cuando abres tu celular, cuando estás consumiendo redes, cuando estás consumiendo un podcast como este, te estás actualizando. Entonces, tú misma, tú mismo, estás decidiendo qué instalar en tu mente. Así es, Julius, y vamos entonces a descubrir cómo nuestras creencias se forman, algunas veces se heredan, la genética, y sobre todo se pueden rediseñar. No todo es una palabra en piedra. Hace poco me di cuenta que reaccioné de la misma manera que reacciona mi papá. Y creo que a todos nos pasa en algún punto de la vida. Aquí es donde hay que hacerse la pregunta y detenerse y decir, ¿de verdad creo eso o simplemente lo hago por herencia, porque estuve sumergida en ese ambiente en donde se lidiaban con ese tipo de situaciones de esa manera? Ahí es donde entendí que mis creencias algunas veces no son mías, solo las aprendí, las absorbí y lastimosamente no las cuestioné. Sí, Andy. Ahí hay un libro que a mí me gusta mucho, de Mark Walling. Se llama Este dolor no es mío. En lo personal me marcó porque fue explicando, no únicamente, digamos, este libro es un poquito más teórico, se va más hacia la ciencia y te va explicando detalladamente ¿Sí? cómo es que vamos heredando patrones y cómo es que muchas cosas a las que nos enfrentamos y cómo las enfrentamos son cosas que ya vienen en nuestro ADN. Habla mucho sobre epigenética. Entonces, ha sucedido en diferentes amigas, amigos, en diferentes contextos que de pronto hay frases que dicen, actúa como actuaba su abuelo, ¿no? Tiene las mismas actitudes Claro. que tenía su abuelo. Y es curioso si, claro, si convivieron un poco, si no hubo mucha interacción, son cosas que ya traemos en la carga genética, ¿cierto? Entonces, muchas cosas vienen, en este libro lo explican detalladamente, que vienen con una carga genética. Y como bien decías, también hay una carga Ujú. contextual, familiar. Y claro, las redes sociales nos están también dando estas burbujas de contenido en donde los algoritmos, dependiendo de a qué vamos reaccionando, guardando, a qué le damos like, a qué no, nos va creando esa burbuja y entonces estamos, Ujú. estamos ya como programándonos cómo contestar, cómo reaccionar a diferentes eventos. Y es muy gracioso porque lo vemos en nuestras conversaciones del día a día. Es ese signo de admiración, esas afirmaciones que tenemos con nuestros amigos, imitando un poco esas frases tendencia que hay en las redes sociales y a veces se convierte en algo muy inconsciente. Entonces creo que hay dos partes, la genética, lo que deseamos no cuestionar y también lo que acabamos de hablar, todo lo que recibimos en el día a día y que al final de cuentas siguen siendo parte de nuestro comportamiento, ¿no? Totalmente. Y esto es todos los días, esto es constantemente, lo estamos repitiendo, lo vamos reforzando y entonces hay que preguntarnos diferentes cosas. ¿Todo lo que creemos es porque lo estoy eligiendo o porque Uh lo -huh. estoy heredando, lo estoy aprendiendo? ¿No? Creo que es muy importante irnos hacia cómo Es podemos verdad, ser dueños de nuestra propia historia. así es. Y también la neurociencia lo confirma. Tengo esa tendencia, siempre miro la ciencia detrás de todo y es
como dice Norman Deutsch, un autor muy, muy reconocido, el cerebro cambia con lo que ve, escucha y piensa repetidamente. Y creo que hay un ejemplo muy claro y hay muchos speakers de motivación personal, de vamos a ser positivos y todo tiene una verdad y es cuando nos criticamos nosotros mismos, a largo plazo terminamos creyéndolo. Ay, soy una bruta, no me acordé de hacer esto. Ay, no sé, de verdad que no puedo. Justo hoy me pasó. Hoy no me conectó el internet. Y yo, pero ¿por qué me tiene que pasar esto? Esto siempre me pasa a mí. Si yo sigo con ese tipo de afirmaciones, y seguramente lo han escuchado, más adelante van a comenzar a repetirse ese tipo de situaciones. Entonces creo que lo que tú dices, totalmente verdad. Cuando uno está sumergido en ese tipo de afirmaciones, comportamientos, recibiendo ese tipo de información, sea cualquiera que sea, es en el día a día, es todos los días, es lo que escogemos pensar de nuevo, pensar y sobre todo actuar. Totalmente. Con base. Y aquí retomando un poco lo que decías de lo que nos repetimos, justamente hace poco leí un libro de Marisa Peer y ella trata de cambiar la historia de sus pacientes, ¿no? Ella es una terapeuta y justamente les dice, bueno, a ver, cuéntame, ¿cuál es el principal problema que tienes, ¿no? Y entonces, normalmente cuando estamos atravesando por un problema, por una situación, tenemos un lenguaje más desde un punto de vista de víctima, ¿no? Me están sucediendo cosas. Y entonces Marisa Peer dice, no, a ver, vamos a cambiar con tu lenguaje y empieza a decir, a ver, esto está sucediendo, pero ¿sobre qué tienes control? Y empieza a cambiar el lenguaje y entonces empieza a reprogramarse, ¿no? Justamente ella trabaja mucho con esta reprogramación neurolingüística. Entonces, es parte, ¿no? Es ir haciendo como mucha conciencia de todo esto, lo que nos rodea, cómo nos hablamos, los estímulos a los que nos estamos enfrentando ahí en redes sociales, qué cuentas estamos siguiendo, qué shows vemos en Netflix, Amazon, lo que sea. Y creo que hay muchos tips and tricks, hay muchas cosas que se pueden recomendar como para... No somos expertos, ese es un disclaimer importante, no somos expertos en ningún tema, simplemente nos gusta compartir lo que hemos consumido también y lo que nos ha funcionado. Y les quiero recomendar a Mel Robbins, está muy de moda con esa teoría de let them o dejémoslos. Y ella habla de dos teorías, una que me gusta mucho del 1 al 5, es una teoría que dice que cuando no quieras hacer algo simplemente cuenta de 1 a 5 y hazlo, así de la nada. Y la última, que es esa teoría de let them o dejarlos, es siempre que estés bajo una situación que depende de otro, en donde tú hablaste, Julius, de hacer el papel de víctima, hay que quitarles esa energía, porque eso es darle energía a esas personas o a esos entes o a cualquier cosa y decir, dejémoslo, vamos a dejarlos. Totalmente. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar, hay muchos hábitos que se pueden compartir con ustedes, pero si este episodio ya te está haciendo pensar, deja un yo en los comentarios porque queremos leerte. Esto es un proyecto que ha nacido de amor, es un proyecto con mucha pasión y, como les decimos, de compartir lo que nos ha funcionado y nuestras experiencias. Totalmente, Andy. Porque fíjate que hace muchos años, una de las razones por las cuales cuando terminé la carrera decidí estudiar una maestría era para especializarme, para aprender a hacer cosas, ¿no? Era aprender a desarrollar sitios web, era aprender a hacer marketing digital, aprender a hacer cosas. Entonces me metía a estos cursos y entonces era la forma de aprender. Pero la realidad es que hoy en día ya no es tan necesario. Hoy, la verdad es que si yo tomo este aparatito y empiezo a seguir cuentas en TikTok, en Instagram, y empiezo a yo deliberadamente seguir cuentas que me enseñan a hacer cosas, puedo acelerar mi proceso de aprendizaje. Y entonces, en el momento en el que yo me meto a redes sociales, ya no voy a dejar que el algoritmo
me esté mostrando chismes de los famosos, noticias, las más catastróficas del mundo, porque claro, hay que entender que los algoritmos están hechos para retener nuestra atención, entonces nos muestran aquello que más nos hace quedarnos en las cuentas, pero entonces si deliberadamente no seguimos esas cuentas, deliberadamente empezamos a seguir otras de las cosas que podemos estar tal vez aprendiendo, puede ser cualquier cosa, puede ser un pasatiempo, puede ser dibujar, puede ser cómo hacer un podcast, puede ser cualquier cosa, y empezamos a aprender y entonces ya nos salimos de las redes y se trata de empezar a cuidar en dónde ponemos nuestra atención y cuidar qué es lo que nos estamos metiendo a la cabeza. Totalmente. Y hay una frase que me gusta mucho, la leí hace poco y decía, mientras la inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, se entrenan, nosotros deberíamos también entrenarnos a ser mejores seres humanos. Total. Y esa parte para mí es, también yo puedo entrenar esa misma inteligencia artificial para que yo me convierta en un mejor ser humano. Y creo que esos dos procesos pueden ir de la mano. Lastimosamente no es lo que nos muestra la evidencia, pero creo que este tipo de contextos, este tipo de discusiones son para eso, para reflexionar y decir, ¿es más inteligente mi algoritmo que yo? ¿O yo debería tomar acción para entrenarme un poco mejor? Entonces, todo lo que absorbemos, todo lo que vemos percibimos con cualquier tipo de sentido, es como una semilla. Y es una semilla que queda en el subconsciente, en alguna partecita de nuestra mente y en algún momento tiene que germinar. Y creo que no dimensionamos hasta dónde puede llegar esa planta, hasta dónde puede llegar una frase, hacia dónde puede llegar una escena, una mirada, un video. Las cosas germinan de un momento a otro. ¿Y qué significa que germine? Significa que nos está moldeando. Claro. Y eso es mucho más difícil de cambiar o de modificar en algún punto. Entonces, es un punto muy importante, cómo nosotros podemos ser mejores cada día de acuerdo a lo que nosotros consumimos. Y tú lo hablaste en tu ejemplo, podemos entrenar ese algoritmo para que de verdad nos nutra. Obvio, hay que entretenerse. ¿Quién no le gusta hacer scrolling a las 11 de la noche porque no se puede dormir? Nadie dice que no. Pero es momento de decir, la tecnología va a avanzar más que yo o yo también puedo avanzar con ella. Totalmente. Y es que me parece que empezar por tener esa conciencia es súper importante. Saber que justo redes sociales, cualquier plataforma de streaming, incluyendo YouTube, por lo que se están peleando todos es por nuestra atención. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a cambiar la perspectiva. Lo más valioso que yo tengo para esos algoritmos es mi atención. Entonces, si yo voy decidiendo qué es lo que decido ver o no ver, por ejemplo, si estás en Instagram y te aparece una historia, un reel que no quieres ver y lo pasas rápidamente, el algoritmo va a detectar que eso no lo quieres ver, eso no te interesó. En cambio, aquel contenido que sí quieres ver y te quedas viéndolo deliberadamente, te va a mostrar más cosas. Entonces, es una forma de ir entrenando a ese algoritmo. No se trata de vamos a salirnos de redes sociales, vamos a dejar de ver streaming, sino es ver con más conciencia, ¿no? Y justamente aquí es en donde les quiero compartir 3 pasos muy sencillos para empezar a tener como ese control, regresar a esa conciencia, ¿no? En donde lo primero, como para ir sintetizando un poco la conversación que estamos teniendo aquí Andy y yo, es primero vamos a observar, ¿no? Es justamente vamos a ser un poquito más conscientes, cómo podemos estar presentes en el momento, no dejarnos llevar por puros impulsos, por pura atención. ¿Cómo podemos estar presentes? Vamos a observar a qué le dedicamos tiempo. No hay, de inicio no es cambiar el comportamiento y listo, es primero observar si tengo una reacción
si algo me hace enojar mucho, si algo me hace sentir muy feliz, muy triste, si tengo reacciones, ya sea cuando estoy viendo algo, incluso cuando estoy en el trabajo, en la escuela, con mi familia, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Por qué es Ujú. por qué está sucediendo eso? ¿No? Identificarlo antes de cambiarlo. Primero es escuchar todas las cosas que van saliendo de nosotros y el cómo reaccionamos, ¿no? Y ahí, una vez que ya detectamos esas situaciones, uff, ¿y esto de dónde viene? Ahorita nos estabas contando, Andy, por ejemplo. Bueno, a lo mejor tú lo identificaste que venía de un patrón aprendido de tu familia, de tu papá, ¿no? Entonces, eso nos pasa también muy, muy seguido. Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Es irnos cuestionando y una vez que ya decidimos que este comportamiento no, o estas palabras, ¿no? Que también estamos hablando del poder que tienen las palabras, ¿cómo podemos empezar a cambiarlas, ¿no? Porque esas nuevas palabras, esas nuevas narrativas que empezamos a incorporar van a hacer que nuestra realidad empiece a cambiar y entonces vamos a convertirnos en una persona que no está tan entretenida viendo nada más noticias. Vamos a convertirnos en personas que, sí, tal vez le sigo dedicando el mismo tiempo a Instagram, a redes sociales, pero ahora veo cosas que de verdad me interesan. Ya no es nada más dejarme llevar por la atención, ¿no? Sino ahora es tener Totalmente. intención, ¿cierto? Y creo que no se trata de cambiar todo, no, el secreto de todo creo que es la disciplina, no, no, y aplica para, por ejemplo, cuando uno quiere comer saludables, de un momento a otro no puedes tomar esa decisión y quitas todos los carbohidratos y vas a llevar a un límite tu cuerpo, tu mente, sino se trata de empezar a elegir con más intención. ¿Qué voy a ver? Hacer un balance. Sí, ya me entretuve, vamos a aprender un poco. Y hay una pregunta que me gusta hacerme mucho, tal vez antes de ir a dormir, y es un tip que aprendí de una gran mentora, y es, escríbela en tu diario, en un journal, en una hoja de papel todos los días y pregúntate, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me puedo llevar para el día siguiente? Y esa pregunta a ti te va a cambiar porque quieres sacarle el significado de lo que viviste, de algo que aprendiste. No sé, aprendí que si algo te queda salado y le pones un cubo de hielo se va a quitar la sal. No Claro. sé, ese tipo de cosas en donde uno dice, ¿me van a servir en la vida? Puede que sí, pero no es entretenimiento, no es algo vacío. Entonces hay que cambiar o modificar o sustituir, como dice Julius, esas creencias, pero una a la vez, paso a paso y sobre todo sin esos límites de decir, no, entonces ahora voy a borrar todas mis redes y simplemente voy a ver documentales. Ah, no lo sé, no funciona así de esa manera. No. No sé qué No, y opinas, definitivamente Julius. hacer ese tipo de acciones tan radicales, ¿no? Cambiar 180 grados de pronto no es sostenible en el tiempo, ¿no? Por ahí James Clear en Hábitos Atómicos justamente dice, a ver, la mejor manera de deshacerte de un mal hábito, que los malos hábitos pueden ser estar entretenidos, ya sea estar maratoneando series, la serie de moda, estar redes sociales, todo eso lo podemos identificar como algo negativo que quiero cambiar. La única forma que es sostenible en el tiempo, que se ha demostrado en diferentes estudios, es sustituirlo con un hábito contrario. No es nada más quitarlo y listo, sino ese tiempo, ese espacio al que le dedicaba a fumar, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo cambiarlo por otro hábito y cómo puedo unirlo incluso con un mejor hábito, ¿no? Entonces, claro, se trata de ir haciéndolo poco a poco, por eso los pasos son tan importantes, ¿no? Observarlo, cuestionarnos y entonces empezar a intentar meter esa modificación, ¿no? Totalmente, totalmente. Y volviendo al tema, o sea, al inicio, cuando mencioné o mencionamos que algunas reacciones o cómo nos comportamos o cómo estamos modelados se heredan, eh, hay que también entender que no todo lo que heredaste es tuyo, no todo lo que tus papás hicieron, no toda la historia de tus abuelos es tuya, es de cada uno. Tú tienes que hacer tu propia historia y eso también se puede sanar, eso también se puede sustituir, como dice Julio, se puede identificar
cuestionar y sobre todo, entonces, sustituir o modificar. Y aplica, como decimos, para todo, cualquier tipo de comportamiento, insight emocional que tengamos. Creo que es muy bonito como no es cuestión de actualizar el cerebro, sino de dar un paso cada día y cambiar esa mentalidad poco a poco. Totalmente, por ahí hay una metáfora que me gustó mucho que es, dejas que tu vida sea ese playlist que está en aleatorio, ¿no? Que es el Weekly Discover, ¿no? Y siempre estás descubriéndolo El en shuffle. shuffle, o Sí. es Ajá. tu lista de reproducción personal que deliberadamente fuiste guardando y te va contando la historia de tu vida. Wow. Entonces, ¿cuál de las dos playlists tienes en tu vida y cuál decides tener, ¿no? Vamos a crear esa Así es. playlist. Vamos a diseñar esa playlist de la mejor manera. Así que simplemente tres conclusiones, Julius, que les podemos dejar a nuestros oyentes. La Adelante. primera, no todo lo que se hereda es palabra en piedra. No todo lo que se hereda es de nosotros. Podemos modificarlo. ¿Me ayudas con la segunda? Claro que sí. Nos estamos actualizando todos los días. Todos los días estamos aprendiendo todo el tiempo, en cada instante, en cada momento, y nosotros somos dueños de eso. Así es. Y la última, y hay una frase que me gusta usar mucho, es, la mente no es una piedra, es una arcilla mojada. Todos los días podemos moldear. La mente es plástica en cierto sentido, así que podemos jugar con ella, entrenarla en día a día. Hay muchos recursos, creo que hay infinidad de recursos ahora y, de nuevo, lo que consumes, lo que escuchas, lo que piensas, es en lo que serás el día de mañana, en lo que te convertirás el día de mañana. Y recuerda que hay gente también que te está observando, Claro. hay gente que aprende de ti, hay gente a la que impactas. Así no sientas que es así, créeme que hay alguien que dijo, Andrea o Julius me enseñaron algo el día de hoy. Y hoy lo estamos aplicando. Hoy queremos que se lleven algo que les nutra, que los deje pensando, que los cuestione. Y por qué no, si quieres compartirlo con alguien más, es solamente que le des share a este episodio de Cerebro en Así Movimiento. es. Pues Andy, me dio muchísimo gusto poder hacer este primer episodio. Me parece que son de esos temas que son necesarios porque definitivamente si hace 5, 10 años hubiera tenido acceso a este tipo de ideas, ¿no? Que me cuestionara en aquel entonces cuando no tenía control de mi vida ni decidía conscientemente qué era lo que consumía, creo que me hubiera ayudado mucho. Entonces es muy importante, como dices, eh, compartirlo. Así que eso, muchas gracias a todos los que están escuchando, viendo este episodio. Compártanlo, cuéntenos aquí en los comentarios qué es lo que les dejó, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes mismos, ustedes mismas han estado cambiando, identificando? ¿Qué les gustaría cambiar, pero que tal vez no saben cómo? Tal vez podemos generar ese tipo de conversaciones también. Totalmente, Julius. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos entonces a crear esa playlist de nuestra vida. Sigamos en movimiento. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Seguimos en movimiento.